miembros del Colegio de Contadores Públicos del Suroccidente Colombiano. Es un inmenso placer poderlos saludar desde estos nuevos sistemas que estamos utilizando para reunirnos. Me complace decirles que tenemos cerca de 62 participantes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Omar Henry Coral Peña, miembro del Colegio de Contadores y presidente del Comité de Normas y Procedimientos de Colpusot. Queremos agradecer antes de iniciar esto y por respeto a las personas que se unieron a la hora convenida, vamos a iniciar agradeciéndole al doctor Mario Andrés Narváez Delgado, subsecretario de Hacienda de nuestro municipio, quien muy amablemente nos acogió la petición en nombre del colegio para hacer esta actividad. Somos conocedores y ustedes recordarán que en épocas anteriores tuvimos una lucha bastante grande cuando nos quisieron imponer esta resolución de información medios magnéticos municipal. La lucha se dio, logramos que no se exigiera por el año 18 y 19, pero dadas las circunstancias y los compromisos que habíamos adquirido con los miembros de la Secretaría de Hacienda de entonces, se admitió que a partir del año 2020 se presentara información exógena al municipio de Pasto. Nosotros como contadores públicos somos los primeros en la fila a acatar estas disposiciones y llevarlas a feliz término presentando nuestra información oportunamente. Sabemos que empezamos ya con la presentación y por ello nosotros queremos hacer esta capacitación, no sin antes agradecerle a la doctora Andrea Isabel Torres Vega, quien es la fiscalizadora de Industria y Comercio y quien nos va a dirigir esta capacitación. Darles la bienvenida a ustedes sin perder más tiempo. Los invitamos a que reciban nuestro saludo de nuestra presidente, la contadora Sandra Burgos. Sandrita, por favor, saluda a tus personas que están miembros de este colegio. Hola a todos, colegas, doctor Mario, doctora Andrea, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y a ustedes, colegas, que puedan participar activamente de esta capacitación que nos van a brindar los funcionarios de Industria y Comercio e invitarlos también. Nosotros tenemos una capacitación el día jueves, es un taller totalmente práctico, lo va a dictar nuestro colega Arles Ibarra, que es muy bien conocido por nosotros en temas de exógena, tanto municipal como también nacional. Y bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Esperamos que resuelvan sus dudas. Algunas de ellas ya fueron enviadas al correo de exógena que están recibiendo en este momento. Y me confirmó la doctora Andrea que también ya fueron resueltas. Sin embargo, en el chat se les va a dejar el link donde ustedes pueden dejar también sus preguntas que ya se hagan de manera particular. Bienvenida, doctora Andrea, bienvenido, doctor Mario. Muchas gracias, Omar Henry, por la presentación. Es de ustedes los micrófonos para que puedan iniciar con esta capacitación. ¿Qué encontramos en ella? El grupo de obligados a suministrar la información exógena. Encontramos el contenido de las características técnicas, cómo debemos presentarla. Y encontramos los plazos para entregar esta información. ¿Quiénes están obligados a presentarla? Las personas naturales y sus asimiladas, nacionales o extranjeras. Responsables del impuesto del IVA y o del impuesto al consumo. Que sus actividades económicas las hayan desarrollado en el municipio de Pasto. Que sus ingresos sean iguales o superiores a 400 millones de pesos. Y que hayan practicado retención de ICA en el municipio de Pasto en el año 2020. Encontramos también
a las personas jurídicas y sus asimiladas nacionales o extranjeras que desarrollen actividades gravadas en el municipio de Pasto, que sus ingresos sean iguales o superiores a 200 millones de pesos, que hayan practicado retención de ICA y que les hayan practicado retención de ICA. Encontramos a las sociedades de hecho, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas de servicios públicos domiciliarios. Además están los consorcios, las uniones temporales, los patrimonios autónomos, los contratos de cuentas de participación. Deben presentar también las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y fondos de empleados. Aquí podemos encontrar también que las personas jurídicas y sus asimiladas y las entidades públicas de nivel nacional, territorial y del orden central y descentralizado y las entidades financieras deben presentar siempre y cuando hayan practicado retención de ICA durante el año gravable 2020. Las personas naturales que cumplan las condiciones que ya mencionamos, las personas jurídicas y otras entidades a quienes les hayan practicado retención de ICA durante el año gravable 2020. Encontramos a los comisionistas de bolsa, las sociedades fiduciarias y otras entidades que deben presentar, como la Cámara de Comercio, la Registraduría, la Curaduría, la Superintendencia, los notarios. ¿Quiénes no están obligados a presentar información exógena? Las personas naturales y sus asimiladas que hayan cancelado su registro mercantil o que tengan el acta de liquidación firmado. Las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades que hubieran liquidado antes del último día hábil del mes de enero de 2020 y que hayan realizado su cancelación en el RID ante la Subsecretaría de Ingresos del municipio de Pasto. Bueno, ahora vamos a mirar la información que debe ser reportada por los obligados a suministrar la información exógena. Para hacer la explicación de cada formato de una manera más dinámica, vamos a revisarlo cada uno. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que todos los formatos manejan la misma metodología. Entonces aquí encontramos el formato 2007. ¿Qué vamos a reportar en él? La información de los ingresos recibidos y retenciones practicadas o autorretenciones practicadas. Entonces nos vamos a ir al formato. ¿Podemos mirar ahí el formato? Doctora, dejó de compartir pantalla. Por favor, ¿nos comparte nuevamente? Listo. ¿Ahí podemos mirar el formato? Sí, sí lo estamos mirando. Listo, bueno. Entonces,
Entonces, en el formato encontramos, todos los formatos son de proceso de gestión financiera. Encontramos el nombre del formato, en este caso es el formato de ingresos y retenciones que le practicaron o autorretenciones practicadas. Encontramos la vigencia del formato, la versión, el código de formato y el consecutivo. En esta parte vamos a diligenciar toda la información correspondiente al obligado. Entonces aquí el nombre del obligado, vamos a poner que es una empresa, el tipo de documento, que es NID, el número de identificación, el dígito de verificación, el teléfono, la dirección, la vigencia, en este caso es 2020, y el correo electrónico. En la parte inferior vamos a relacionar toda la información de los terceros. Encontramos para cada columna una pestaña explicativa. Entonces nos vamos a la parte del concepto. Vamos a ocultar estas columnas para poder explicar mejor la parte del concepto. Listo. Entonces el concepto lo vamos a relacionar para dos cosas. Para los ingresos por actividades grabadas, que lo encontramos en la columna N, y los ingresos por actividades deducibles, exentas o que no causan el impuesto, que lo encontramos en la columna O. Entonces nos vamos a la pestaña, miramos el concepto y aquí podemos ver que el concepto por actividades grabadas lo clasificamos en actividades industriales, las actividades comerciales, falta el mouse, las actividades comerciales y actividades financieras y actividades de servicios. Las actividades grabadas con el impuesto de industria y comercio lo vamos a clasificar con el concepto bajo el código SIU. Y las actividades exentas, deducibles y que no causan el impuesto de industria y comercio, lo vamos a clasificar en actividades que no causan el impuesto, en actividades, en las deducciones y exenciones. Entonces aquí podemos mirar que el concepto para esta columna es de acuerdo a lo que establece la resolución. Entonces vamos a tomar primero un concepto por actividades grabadas. Entonces vamos a decir que la empresa realiza actividades industriales por la elaboración de productos lácteos. Entonces vamos a tomar el concepto 1040. Tomamos el concepto 1040. Vamos a decir que todas las actividades son así, son con el concepto 1040. Y vamos a tomar de una vez un concepto por actividades deducibles. Voy a tomar el de ingresos fuera del municipio, que es el concepto 515. Concepto 515 por actividades en otros deducibles, en otros municipios. Y voy a tomar el concepto 519, que es el monto de los subsidios percibidos. Listo. Entonces, decimos que tuvimos unos ingresos grabados de 2 millones, 5 millones, listo. Entonces,
Todas las actividades grabadas las vamos a relacionar aquí, en la columna N. Y las deducibles, en este caso, el concepto 515, que era por ingresos en otros municipios, yo los voy a clasificar no en la columna de grabados, sino en la columna de ingresos deducibles. Entonces vamos a tomar 4 millones aquí y que tuvimos un concepto 519 por los subsidios de 7 millones. Listo. Bueno, entonces, este concepto 519, ¿por qué lo quise mencionar? Porque aquí vamos a clasificar los subsidios que se dieron por el concepto del PAEF y el PAP. Estos conceptos son deducibles del impuesto de industria y comercio. Entonces, este valor lo vamos a relacionar en la columna O. En la columna P, que corresponde al valor del pago o abono en cuenta sujeto a retención de ICA, vamos a relacionar el valor que nos hicieron, que nos practicaron la retención de ICA. Vamos a decir que nos hicieron una retención de ICA por este concepto, por 5 millones. Entonces pasamos el valor del ingreso. La tarifa es en este formato, en Excel va haciendo de una vez la prevalidación, va generando los errores. Si digitamos, por ejemplo, 6 por 1000, entonces el formato va a generar una alerta y va a decir que la casilla numérica no utilice puntos ni comas, entonces solo se debe utilizar 6. En el caso de que sea una tarifa del 2.5, le vamos a poner 25. Entonces aquí vamos a poner la retención de ICA que nos practicaron, y si somos autorretenedores, vamos a diligenciar la casilla S. Todas las casillas tienen que ir diligenciadas, entonces vamos a poner 0 en las casillas que no se diligenció información. Listo. Vamos a abrir nuevamente nuestras pestañas, nuestras columnas. Listo. Entonces, el tipo de documento lo podemos revisar. Entonces, se clasifica aquí el código y la descripción. Entonces, para cédula, igual que como maneja la DIAN, es 13, para NIT 31, para un tipo de documento extranjero 42, y para ingresos inferiores a 1 millón de pesos o ingresos que no los podamos identificar, utilizamos 43. Entonces utilizaríamos aquí, vamos a decir que tenemos un documento extranjero, entonces sería 42. Número, aquí nos genera el error porque tenemos que utilizar la pestaña que está a un lado, al lado derecho. Entonces tomaríamos el tipo de documento 42, número de identificación, si tiene en el país un código o una clave de identificación, esa persona extranjera o esa entidad extranjera, lo vamos a diligenciar. De lo contrario, vamos a poner 444 6 veces, 001 y así de manera ascendente. Vamos a utilizar el concepto 43 para cuantías menores. Entonces, nuevamente nos vamos a la pestaña, buscamos el tipo de documento 43, número de identificación, vamos a utilizar 9 veces 2. En razón social vamos a utilizar cuantías menores. Dirección, podemos diligenciar la dirección de nuestro establecimiento. Diligenciamos código, departamento, municipio y país.
Hay que tener en cuenta que la dirección la vamos a revisar en nuestra pestaña. Se utiliza la nomenclatura establecida por la DIAN. Aquí tenemos la forma incorrecta de presentarla y acá está la forma correcta. Entonces decimos que calle, vamos a utilizar, revisamos la nomenclatura, SL, utilizamos CL. 18, 19, no utilizamos número, 54, buscamos cómo se debe diligenciar barrio, que es BRR y centro. El código del departamento, del municipio y del país debe diligenciarse de acuerdo a la nomenclatura establecida en el DANE. Para el concepto 515, que es el concepto de ingresos en otros municipios, utilizaríamos el tipo de documento 43, número de identificación, vamos a utilizar 9 veces 3. En razón social, ingresos fuera. En dirección podemos ponerle el municipio, pero no es necesario. Lo más importante es establecer ese código del departamento y del municipio de acuerdo a la nomenclatura establecida en el DANE. Cada ingreso en otro municipio debe detallarse y se pone el total por municipio. Listo. Entonces hay que tener en cuenta que no podemos diligenciar puntos, no podemos diligenciar comas. En el caso de que el prevalidador, el formato en Excel, nos muestre una pestaña, vamos a utilizar la opción que él nos da y utilizar siempre las pestañas de abajo que nos van a explicar cómo debemos diligenciar cada columna. Encontramos también un instructivo de diligenciamiento. Ninguna información del formato se debe borrar, debe presentarse tal y como nos muestra este formato. Nos vamos a presentar el formato correspondiente a ingresos recibidos para terceros. Entonces, un momento porque el 2647. Bueno, entonces en este formato corresponde a los ingresos recibidos para terceros. En él se debe reportar todos los ingresos recibidos para terceros dentro y fuera del municipio de Pasto. ¿Quién debe diligenciar? El intermediario del ingreso. Y la información del beneficiario debe reportarla en el formato que acabamos de ver, que es el formato 2007 de los ingresos. Este formato se divide en 3 secciones. En información de quién se recibió el ingreso. La información del tercero para quien se recibió el ingreso. Y el valor del ingreso para tercero y el valor de la retención reintegrada o transferida al tercero. Esta información se presenta mucho en los casos de las inmobiliarias, que no todo el ingreso que reciben es para la empresa, sino que hay parte que se la debe distribuir al dueño del local comercial o de la casa. También en las empresas de transporte se presenta mucho esta situación de ingresos recibidos para terceros. Entonces, el concepto, si lo podemos escoger, el concepto es el 4014, es igual para todos.
corresponde a ingresos recibidos para terceros. Diligenciamos el tipo del documento, de quién se recibió el ingreso, número de identificación, su dígito y toda la información relacionada de quién se recibió este ingreso. Detallamos también el tipo de documento, número de identificación, de la información del tercero para quien se recibió el ingreso. Entonces aquí, como les mencionaba, esta información del tercero para quien se recibió el ingreso, estas personas deben reportarla en el formato 2007, que es el de ingresos. Y detallamos el valor que se reintegró o se transfirió al tercero. Andreita, por favor, perdimos tu pantalla. La retomamos, por favor. Bueno, continuamos. Ahí sí la podemos mirar. Sí, señora, sí está bien. Sí. Bueno, continuamos con el formato 2001. ¿Qué vamos a reportar en este formato? La información de los pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas o asumidas. Pues me doy cuenta que para este formato pues me han hecho muchas preguntas porque es muy similar al formato 1001 que manejamos en la DIAN. ¿Qué pasa con este formato? Aquí vamos a reportar la totalidad de las compras y los servicios en Pasto, independientemente que hayan practicado o no retención de ICA. En el caso de no tener retención, se diligencia 0. No se debe reportar nómina, seguridad social, depreciaciones, únicamente todas las compras y todos los servicios. Las entidades públicas que celebran contratos de obra, suministro, consultoría, interventoría, podrán informar el valor correspondiente al avance efectivamente realizado. Cuando se practique RTICA con diferentes tarifas, que podemos mirar, ¿sí? Si son tarifas diferenciales, podemos repetir el nombre del tercero, que el prevalidador, el formato no nos va a poner ningún inconveniente. Tener en cuenta que este es el valor, en esta columna M, es el valor de la retención de ICA practicada y es el valor que cancelamos mensualmente el otro año, el año 2020, a la Secretaría de Hacienda. Aquí encontramos otra columna que es la retención de ICAs asumidas. Cuando tenemos, por ejemplo, de un solo tercero varias compras o servicios, podemos sumarlas independientemente de que la base no nos cuadre con la tarifa que aplicamos. Pero también podemos realizarlo separando el valor. O sea, repitiendo el valor repitiendo el tercero y pondríamos el valor acumulado, el que tiene retención de ICA, le aplicaríamos la retención y el que no tiene retención de ICA sería 0 y la tarifa 0. Aquí miramos el formato, entonces aquí podemos escoger el concepto correspondiente, aquí lo podemos seleccionar, nos vamos a la pestaña. Entonces aquí está por compras o adquisición de servicios por actividades industriales grabadas a la tarifa del 2.5. Entonces no vamos a poner 2.5, sino 25. Y así cada concepto de acuerdo a la descripción que se detalla aquí en la resolución. Hay otro concepto que es el 717, si de pronto no sabemos dónde clasificar esas compras, o el concepto 718 de más adquisición de servicios.
Así es el formato de pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas. Continuamos con el formato 2042. Andreita, perdimos nuevamente la pantalla de tu computador. Ya un ratico, María. 2042. Un momento. ¿No podemos mirar ahí el formato? Listo. Entonces, en este formato, esta información le corresponde a los comisionistas de bolsa. ¿Qué información van a reportar ellos? La información de las transacciones efectuadas a nombre propio y la información de cada una de las personas o entidades que efectuaron a través de ellos enajenaciones o adquisición de acciones y demás papeles de trabajo transados en bolsa, cuyo valor acumulado sea superior a 1 millón de pesos. Igual que en el formato 2001, si este valor es inferior, lo vamos a clasificar en el concepto 43, número de identificación 222 y razón social, cuantías menores. Todas las transacciones que son realizadas con bonos pensionales no se deben reportar en este formato. Las transacciones efectuadas a nombre propio se deben reportar con el NID del informante. Entonces, ya sabemos que este formato únicamente le corresponde a los comisionistas de bolsa. Continuamos con el formato 2058. Esta información la va a reportar las sociedades fiduciarias. ¿Qué van a reportar ellos? Todos los ingresos brutos recibidos con cargo al fideicomiso y o patrimonio autónomo y la identificación del fideicomiso. Lo reportan por tipo y subtipo de fideicomiso. Entonces puede ser una fiducia de inversión, ese sería el tipo, utilizaríamos el concepto 1, o subtipo 101 por fideicomiso de inversión con destinación específica, y así cada tipo de fideicomiso, como es el de inmobiliaria, el de administración, el de garantía y cesantías. Formato 2038. Este formato únicamente lo va a presentar la Cámara de Comercio. Es el formato 2038 que nos va a suministrar la Cámara de Comercio. Toda la información del registro mercantil, el registro único de proponentes, el registro nacional de turismo, las entidades sin ánimo de lucro, el registro de economía solidaria y otros. Van a detallar la Cámara de Comercio el tipo de documento, el número de identificación, el dígito de verificación, primer apellido, segundo apellido, primer nombre y razón social, detallándonos también el domicilio comercial y fiscal, correo electrónico de cada una de las entidades de personas naturales o entidades que se inscribieron en la Cámara de Comercio, que renovaron su matrícula mercantil, el último año de renovación, la fecha de liquidación o cancelación de la matrícula y el total de ingresos que reportaron
en ese momento. ¿Listo? En el formato 2039 encontramos la información que va a ser suministrada por la Curaduría Urbana. Ellos van a reportar cada una de las personas o entidades a las que se les autorizó cualquier tipo de licencia en el municipio de Pasto durante el año 2020. Van a reportar el predio, el propietario del predio a intervenir, el constructor y el proyecto. Las licencias otorgadas por las curadurías urbanas de Pasto se podrán reportar según el concepto establecido. Y los pagos o abonos en cuenta que tenga la curaduría lo van a reportar en el formato 2001. Formato 2028. Este formato lo va a presentar la registraduría. ¿Qué van a reportar ellos? La información referente a las cédulas de ciudadanía de las personas fallecidas durante el año 2020. Entonces van a detallar la fecha de acta de defunción, el código del departamento y el código del municipio donde falleció. Continuamos. Bueno, continuamos con el formato 2017, que corresponde a la información que debe reportar la Superintendencia Financiera de Colombia. Ellos van a suministrar la información de ingresos reportados en el municipio de Pasto por las entidades que enunciamos en el literal, en el artículo 1, que son las cooperativas, los fondos de empleados, las instituciones auxiliares de cooperativismo, todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Listo? Entonces reportarían el tipo de documento, número de identificación, dígito de verificación y toda la información relacionada con estas entidades. Entonces reportarían los ingresos ordinarios y extraordinarios, la base gravable para liquidar el impuesto de industria y comercio. Debemos tener en cuenta que son 9 formatos los que establece la resolución, pero de acuerdo a cada entidad, a cada obligado, pues hay que revisar qué formatos les corresponde presentar. Entonces, tener muy en cuenta que dentro de esos 9 formatos, los 6 últimos formatos son para otras entidades. Entonces, por lo general, hay que revisar muy bien el formato 2007, que corresponde a los ingresos recibidos y los ingresos que no causan el impuesto, las retenciones que nos practican. Ese formato es muy importante porque debemos revisar que esa información nos cuadre con lo que presentamos en la Declaración de Industria y Comercio. El formato 2001, que es un formato en el que reportamos las retenciones que practicamos. Este debe coincidirnos con lo que pagamos en el año 2020.
Doctora Andrea, está compartiendo la pantalla de las diapositivas. Sí, sí, vamos a revisar, ya acabamos la parte de los formatos. Entonces vamos a revisar en este momento cuáles son los plazos para su presentación. Sí. Los plazos para reportar se debe tener en cuenta el último dígito del documento de identificación. En el caso de que la fecha sea un día festivo, debe presentarse al día siguiente. Aquí tenemos el caso de este último dígito de identificación que es 0, nos cae el lunes 17 de mayo, podemos presentarlo el día 18. Tenemos que ser muy juiciosos con esta presentación de acuerdo a las fechas establecidas, porque si la presentamos en la fecha que no debe ser, ya nos genera una sanción por extemporaneidad. Entonces arrancamos con el último dígito, iniciamos con el 0, que arranca el lunes 17 de mayo, y finalizamos con el último dígito, que es el 9, para presentarlo el viernes 28 de mayo. ¿Cómo debemos realizar la presentación? Esta debe realizarse únicamente en forma virtual, a través de la página web del municipio de Pasto. Se recibirá exclusivamente en los plazos establecidos. Debe presentarse de acuerdo a las especificaciones técnicas y al diseño de los formatos. Los valores informados se deben reportar en pesos colombianos, sin decimales, sin puntos, sin comas y sin aplicación de portes. Entonces ingresamos a www.pasto.gov.co, información tributaria, formatos, información exógena. Vamos a mirar un video de cómo debemos hacer esta presentación. Doctora Andrea, abramos el video y luego compartimos pantalla. Listo. Primero quitemos compartir la pantalla donde están todos los archivos, por favor. Dale. Aquí es el video. El video. Hacemos aquí. Si gusta me puede enviar el enlace porque no se está mirando. Tiene que primero cerrar la pantalla y abrir el video y después vuelve a compartir. Listo. Ya lo abrimos, por favor. Acá está.
Listo. ¿Dónde está? A ver. Bueno, mientras nos presentan la pantalla, me gustaría, ojalá pudiéramos retomar, ya parece que está, ¿ver? Listo, entonces aquí miramos que ingresamos a www.pasto.gov.co. Tomamos la opción en la franja naranja, información tributaria, formatos, información exógena. Aquí vamos a encontrar un resumen en qué consiste la obligación de reportar la información exógena. Podemos descargar la resolución. ¿Para qué se utiliza esta información? ¿Quiénes deben reportar la información exógena? ¿Qué información se reporta? Encontramos el calendario tributario para exógena. Como ya lo dijimos, arranca con el último dígito del documento de identificación 0, el 17 de mayo, y finaliza con 9, viernes 28 de mayo. ¿Cuáles son las consecuencias de no presentar esta información? Encontramos un instructivo de usuario, cómo se hace este reporte, y vamos a encontrar los 9 formatos en Excel, que los vamos a descargar de acuerdo al obligado. Si son más de un formato, los tenemos que comprimir y los guardamos. Le damos la opción iniciar trámite y aquí vamos a registrarnos. Tener en cuenta que este registro es diferente al de Hacienda en línea para hacer industria y comercio y retención de ICA. Aquí nos pide unos datos personales, que puede ser el dato del contador. Esta información nos sirve cuando tenemos varias empresas para hacer el registro de diferentes exógenas. Entonces, puede ser nuestra información como contador, dirección. Vamos a utilizar una contraseña, puede ser el NIT sin puntos. Repetimos la contraseña. Autorizamos para que nos envíen información al correo. Políticas de seguridad. Y nos registramos. Aquí nos podemos salir y volver a ingresar, pero aquí nos va a mostrar la pantalla que nos sale la confirmación si queremos modificar la información, si está incorrecta, o confirmamos el registro. Y continuamos. Este es el formato, un formulario que nos aparece ya cuando vamos a generar la información de la empresa. Entonces diligenciamos la información básica, puede ser igual del contador, del representante legal. La descripción de lo que se va a enviar puede ser información exógena, año 2020, el nombre de la empresa, el año. Y acá vamos a diligenciar la información del obligado. Aquí está. Si es una empresa, entonces es un NIT, el número de identificación, el teléfono fijo, el celular, la vigencia, que en este caso es el año 2020, el correo electrónico, importante que sea un correo institucional porque ahí nos va a llegar el número de registro, el acuse de recibido,
y vamos a señalar los formatos diligenciados. Entonces, si fueron 1, si fueron 2, van a ser comprimidos y seleccionamos el archivo. Seleccionamos el archivo, aceptamos las políticas de seguridad y enviamos la solicitud. Esta solicitud nos va a llegar a nuestro correo que registramos como empresa, como obligado, como persona natural. Y aquí nos aparece el número de radicación, que con este podemos consultar cómo está nuestro envío. Tener en cuenta que muchas veces el acuse de recibido llega a spam, por favor revisarlo. Eso. Entonces nos vamos a la parte de las sanciones. Como nos mencionaba nuestro colega Omar Henry, a partir del año 2020, la información que vamos a reportar en el año 2021 ya es de carácter obligatorio. Sí tuvimos 2 resoluciones anteriores. La primera resolución, pues que generó realmente muchas inconformidades ante todos los gremios, ante todos los contadores. Se tuvo en cuenta muchas opiniones para hacer las modificaciones correspondientes. En el año se generó una nueva resolución, la cual modificó la resolución 1327, pero esta información que se presentó para el año 2018 y 2019 fue de carácter voluntario. Muchas de las empresas sí presentaron esta información como para irse adecuando los sistemas, mirando qué información se presenta. Pero para el año 2020 ya es de carácter obligatorio. Entonces, el incumplimiento en la presentación extemporánea o cuando la información presentada tenga errores, nos acarrea todas las sanciones que contempla el artículo 575 del Estatuto Tributario Municipal. Vamos a revisar el cuadrito más o menos cómo son las sanciones, qué sanciones para que las tengamos en cuenta. Listo. Entonces, miramos, esto está establecido en el artículo 575 del Estatuto Tributario Municipal. Miramos que el valor máximo de la sanción son 15.000 VTs, de ahí no nos podemos pasar, que son 544.620.000. La sanción mínima establecida en el artículo 568 del Estatuto Tributario Municipal, que son 254.000. ¿Qué sanción tenemos por no suministrar información? El 5% de los valores no reportados. La sanción por suministrar información errónea es el 4% de la diferencia. Y la sanción por información extemporánea es del 3%. Cuando no se puede identificar la base, se toma el valor de los ingresos netos. Y si no existen ingresos, sobre el valor del patrimonio. Hay una reducción establecida en este artículo, que si la omisión se subsana antes de notificar la sanción, hay una reducción del 50%, que si la omisión se subsana dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción, hay una reducción del 70%. Y otras reducciones por el principio de progresividad establecidas en el artículo 569, que aquí sería pues cuando ya tengamos otras informaciones exógenas presentadas. Pues en este caso, como es la primera, pues no nos va a explicar esta reducción por principio de progresividad. Hasta aquí es la explicación de la información exógena, pero tenemos
nos enviaron unas inquietudes con anticipación, entonces queremos pues de una vez darle respuesta para que tengamos un poquito más claro a qué hace referencia la información exógena. Entonces, yo voy a leer la persona. Andreita, perdóname, Señor. Andrea. Sí, Andrea, cuénteme. por favor, Cuénteme. perdóname un minutico, por favor, antes Ya. de que empecemos a dar respuesta a las inquietudes. Estoy viendo en el chat, tengo más de 112 chats en los cuales estamos considerando la posibilidad y naturalmente lo vamos a hacer, pero no queremos que eso sea una sorpresa para la Secretaría de Hacienda, sino que queremos es llevarles a conocer todas las obligaciones que nos llevan. Tú eres contadora pública, sé que estás en el sector público y no tienes tantas obligaciones como nosotros, pero resulta que nosotros este mes empezamos primero que todo con información de retenciones en la fuente, nacionales. Tenemos la retención ICA regionales. Tenemos la presentación de los primeros cuatrimestres, quienes presentamos cuatrimestralmente, de IVA. Tenemos la información exógena nacional. Tenemos que presentar declaraciones de personas jurídicas. Tenemos que presentar bimestre del impuesto nacional al consumo. Y todas estas, desafortunadamente, Andrea y doctor Mario Narváez, espero nos esté escuchando, conllevan unas responsabilidades bastante dispendiosas en tiempo. Yo no sé hasta qué punto el colegio pueda gestionar un aplazamiento de por lo menos un mes que salgamos de estas obligaciones de carácter nacional y regional, porque estoy viendo una angustia bastante grande. Cuando nosotros hacíamos la presentación y pudimos colaborar con la elaboración de esta exógena, lo primero que habíamos pedido, sé que ya es tarde para hacerlo, pero queremos recordarlo, era que esa información que nos están pidiendo por cada uno, códigos de actividades, eso es muy dispendioso. No es que no lo vamos a hacer ni estemos diciendo que no lo podemos hacer, pero sí considerar la posibilidad de hacer un aplazamiento. Yo creo que la Secretaría de Hacienda no va a tener ninguna pérdida de información, dado que oportunamente, si esto lo presentáramos en julio, yo creo, mediados de junio y julio, yo creo que ustedes nos darían una buena mano para salir de estas obligaciones que son reales dentro de las empresas. Que aquí tenemos otro tipo de información, las entidades de salud, las entidades cooperativas, los fondos de empleados. Todos estamos presentando informaciones. Tenemos superintendencia de sociedades. Entonces, mira que se nos está acumulando tanto el trabajo. Y teniéndolos a ustedes tan cerca, nos colaboren en admitirnos un aplazamiento, nosotros seguiríamos sus directrices. No sé, doctor Mario, creo que la palabra es para usted. Nos cuente y nos comente un poquitico acerca de esta solicitud que nos están haciendo los colegas. Doctor Mario, ¿está por ahí? Sí, señor, sí le estamos escuchando, estamos analizando la propuesta. Pues por el momento las fechas serán inamovibles. Igual el estudio que se va a pretender hacer frente a las fechas, pues se debe hacer en el equipo de trabajo. Efectivamente, pues ya se han hecho algunos aplazamientos, ¿sí? En cuanto no al año 2020, no, están No. los mismos plazos de acuerdo a la resolución, pero sí, o sea, sí se tuvo en cuenta, sí se aplazaron, o sea, no fue obligatoria para el año 2018 y 2019 como se tenía pensado, pero para este año, pues sí es obligatoria y se generaron esos plazos y pues no se los ha movido. Y vamos a analizar la situación. Créanme que el análisis que se haga y la decisión que se tome va a ser en beneficio pues, del proceso que se lleve. Igual, si los sistemas de información están bien estructurados,
Si el manejo de Excel se hace de manera adecuada, pues yo creo que se agilizan los procesos. Sin embargo, vamos a tener en cuenta su consideración y vamos a analizar la propuesta. Con todo el gusto desde la Secretaría de Hacienda y su Secretaría de Ingresos. Doctor Mario, le prometo que a más tardar mañana en horas de la tarde va a tener nuestra solicitud. Yo espero que sean consecuentes con lo que les he podido decir. Estas presentaciones son muy dispendiosas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presentaciones que hacer al tiempo. Si ustedes nos colaboran con esto, ténganlo por seguro. De parte del Colegio de Contadores, nosotros hemos luchado. Y como decía Andrea, que el año 18, el año 19, hubieron aplazamientos, sí, los hubieron, pero como no había obligación, yo no sé qué cantidad de declaraciones hayan recibido. Pero en este que donde ya tenemos la obligación y con esa promesa de sancionarnos con 548 millones de pesos, imagínense a quién no nos asusta. Porque la verdad sí puede ser, y si algo como profesional de la contaduría le temo yo es a las sanciones por extemporaneidad de la información exógena. Ese artículo 631 del Estatuto Tributario Nacional es aniquilador de empresas para mí, porque muchas empresas tuvieron que cerrar precisamente por esto. Yo le pediría que nos acepten nuestra solicitud, mañana en la tarde la radicamos y le demos un estudio lo más rápido posible para que podamos salir de esta inquietud. Le agradezco mucho, doctor Narváez, que sigamos en nuestra charla. Continuemos, por favor. Muchas gracias. Con todo el gusto. Bueno, teniendo en cuenta pues esta solicitud, bueno, vamos a continuar con algunas preguntas con respecto a este tema, pues algunas inquietudes que tienen los obligados a presentar esta información. Entonces tenemos del señor Arles Ibarra. Entonces él nos dice, las rentas laborales se deben incorporar en el formato de pago o abonos en cuenta y cómo se crea un usuario para persona jurídica. El sistema solo permite persona natural. Entonces, con relación a los pagos o abonos en cuenta, como lo mencioné, se debe incluir todas las compras y todos los servicios en Pasto. No debe tener en cuenta los salarios, seguridad social, servicios públicos, depreciaciones. En el momento, para el otro punto que dice, entonces en el momento de hacer el registro, lo puede hacer como persona natural. Al ingresar nuevamente a la plataforma con el usuario y contraseña, puede realizar el diligenciamiento de la información de varias empresas. La información de la empresa, la cual se va a enviar este anexo, es importante el campo de la empresa, detallar un correo institucional, porque es ahí donde va a llegar el acuse de recibido y el número de registro de envío. ¿Listo? Bueno, tenemos otra pregunta de Ruth Jacqueline Sandoval y nos dice, información a tener en cuenta para soportar la información. Entonces, se debe tener en cuenta los ingresos grabados, los ingresos exentos, excluidos, deducibles, las retenciones que les practicaron, las compras, servicios y retenciones practicadas en Pasto. Muy importante tener en cuenta que para mirar si está o no obligado, para personas naturales y jurídicas hay unos topes de ingresos, pero revisar también los literales F y G que nos dan unas exenciones con relación a los obligados. Nos dice Carlos Pantoja, los fondos de empleados que solo captan y colocan están obligados a presentar información y si los 400 millones de ingresos es para todo tipo de empresas. Entonces, para el primer punto, entonces, de acuerdo al artículo 1, los fondos, en el numeral E, los fondos de empleados que desarrollen actividades financieras deben presentar información exógena y presentar el formato 2007 de ingresos, si son intermediarios el 2647 y el 2001 para los pagos o abonos en cuenta. En cuanto a los ingresos iguales o superiores a 400 millones se deben tener en cuenta para determinar si las personas jurídicas, a excepción de las mencionadas en los literales C al N, están o no obligados a presentar información exógena.
Mari Martínez nos dice, una entidad solidaria que no cumple los topes de ingresos y en el 2020 no practicó RTI, ¿que está obligado? Entonces, las entidades solidarias forman parte del grupo 3, desarrolladas por actividades financieras en el municipio de Pasto. Por lo tanto, no se debe tener en cuenta el tope de los ingresos. Deben presentar los formatos 2007, 2647 y si son intermediarios, el 2001. Igual. Jonathan Herrera. Los conceptos 2007, versión 3, según la Declaración de Industria y Comercio, existen unos códigos de las actividades grabadas, los cuales son diferentes a los de los conceptos que corresponden a SIU. Mi pregunta es si se lleva además actividades de servicios y comerciales, algunos ingresos, ¿cómo puedo identificar en los conceptos estas demás actividades? Entonces, los conceptos por actividades grabadas se deben llevar de acuerdo al código SIU. Debe identificar su actividad principal y secundaria, de acuerdo a lo establecido en Cámara de Comercio. Y si sería la actividad que debe, y mirar si esa es la actividad que debe relacionar, tanto para su actividad principal como para las actividades secundarias. Nos hacen la misma pregunta de los pagos o abonos en cuenta. Yo creo que esa parte pues ya la sabemos, que se debe diligenciar todas las compras y todos los servicios y diligenciar 0 si no tienen ninguna retención. Nos dicen que qué prevalidadores se usan, entonces no hay un prevalidador como el de la DIAN que le va a generar toda esos errores o toda esa información pues errónea, sino que es el formato Excel va generando su propio prevalidador. Pues yo creo que es un prevalidador pues sencillo de manejar, no es complicado. Yo pienso que pues, las demás preguntas son relacionadas con el formato 2001. Entonces, si tienen otras dudas, pueden enviar sus inquietudes al correo de exogena@haciendapasto.gov.co. Recuerden que pueden descargar de la página de la alcaldía los calendarios tributarios de información de Exógena, de Industria y Comercio, de RTICA. Pueden pasar acá por la Secretaría de Hacienda, que yo estoy dispuesta a aclararle todas las inquietudes. Estamos acá de 8 a 4, o pueden tomar el número de mi teléfono, que es 314-878-8690. De 8 a 4. Aquí los estamos atendiendo con mucho gusto. Toda la normatividad vigente relacionada con los descuentos tributarios, la resolución de Exógena, el Estatuto Tributario Municipal y otras normas las podemos encontrar en la página de la alcaldía. Tener muy en cuenta los horarios de atención. Pues no siendo más, les agradezco muchísimo por la participación. Les pido disculpas pues por la parte técnica por los inconvenientes que tuvimos al iniciar la presentación. Muchísimas gracias a todos. Doctora Andrea, creo que va a ser una intervención el doctor Cabrera, el ingeniero Cabrera, por favor. Sí, señora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, escuchamos bien. Buenas tardes. Bueno, para la doctora que nos está colaborando pues en esta capacitación, tengo unas 2 preguntas pues muy concretas. Primero, nosotros pues como empresa ya presentamos la información exógena a la DIAN. Pues se supone de que esa información es muy similar a la información que debemos presentar. El formato 2007 y el formato 1003 pues son muy parecidos. Nosotros nos podemos valer de esa información para presentarla a la alcaldía. Sí, claro, con esa información nos sirve mucho como base para presentar la información exógena en el municipio. Entonces, el formato 2007 sí tiene sus diferencias, por ejemplo, que el 1007 pide dirección, no pide dirección, y el formato 2007 en el municipio sí la está pidiendo. Pero hay mucha información que sí nos puede servir. Por ejemplo, en el formato 1001 tendríamos que quitar todo lo relacionado con la nómina, con las prestaciones que pide ese formato. En el 2001 se relaciona, son las compras y los servicios. Ya.
y la información que se presenta es únicamente de los terceros que han generado transacciones comerciales con nuestra empresa que están domiciliados en Pasto, o debemos presentar todas las compras. Por ejemplo, yo le he comprado a empresas en Cali, en Bogotá. ¿Debo presentar esa información? No, únicamente debe presentar la información de las compras y servicios en Pasto. Ya, o sea, tanto ventas como compras que con personas domiciliadas en la ciudad de Pasto. Sí, correcto. Listo, es usted muy amable, muchas gracias. Doctora Andrea, solo 2 preguntitas de personas que tienen levantada la mano. Está Jesús David y luego Fabio, y ya damos por terminada la capacitación. Listo. Perfecto. Jesús David, por favor, activa su micrófono. Ya, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ya, muchísimas gracias. Yo quisiera que la doctora nos comente algo sobre las cuantías menores, que en lo que estuve conectada en la reunión no escuché nada sobre ese tema. ¿Cómo se maneja ese tema de cuantías menores? ¿En qué formatos? ¿En todos los formatos? Bueno, las cuantías menores se las puede utilizar para el formato de los ingresos. Entonces, cuando los ingresos son inferiores a 1 millón de pesos, o en el caso de las ventas post, que no podemos identificar al tercero, podemos utilizar como tipo de documento 43, y en el número de identificación vamos a utilizar 222 9 veces. En donde nos dice razón social, ahí vamos a detallar cuantías menores. Ahí podemos acumular todos esos valores que no los podemos identificar. Para el formato 2647 no se utiliza, este es el de ingresos recibidos para terceros. Para el formato 2001, que son las compras y los servicios y retenciones practicadas, tampoco se utilizan las cuantías menores porque debemos reportar todas. Para el formato 2042, que corresponde a los comisionistas de bolsa, sí. Entonces, estos que son para otras entidades, como el de comisionistas de bolsa, el de las sociedades fiduciarias, ahí podemos utilizar las cuantías menores. Para ningún otro más. Ok, muchas gracias, doctora Andrea. Damos el paso a Fabio. Fabio Muñoz, por favor. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Doc? Buenas tardes. Doc, con respecto a la capacitación y a la presentación que hizo con respecto al momento de diligenciar los formatos, pues sí me causa la curiosidad o la inquietud de que si el sistema o el formato permite la exportación en bloque de los datos. Dado que hice la prueba en este momento, me lo está exportando los datos, pero me lo exporta en tipo de texto, no en formato o número, ¿sí? Entonces, ese Excel tiene, los ingenieros hicieron todo lo debido para lo que le comento, si es factible hacer la exportación en bloque de los datos. Pues lo primero sería que hacer una revisión de la información que se diligencia. Pero sí, o sea, esos prevalidadores, esos formatos en Excel, pues cada vez se están actualizando. Entonces, se va a limitar muchas cosas en el momento, pues, de la presentación. Pero sí nos dan la garantía de que sí va, o sea, al momento de exportar los datos, nos da la garantía o nos dan la garantía, la parte de ingenieros, nos van a dar la garantía que no va a tener ningún inconveniente al que ustedes vayan a fiscalizar la información. Bueno, doctor, ¿me recuerda su nombre, por favor? Mi nombre es Fabio Muñoz. Eso, doctor Fabio, pues yo creo que parte del proceso que se lleva es la revisión de la información que se hace en bloque. Obviamente, el proceso que nosotros vamos a hacer es identificarlo en nuestra plataforma para verificar los datos. Igual, como se explicaba en la capacitación, hay algunos datos
que si están mal estructurados, por ejemplo, de números, por ejemplo, hay datos alfanuméricos, pues efectivamente le va a generar el error. Entonces allí también hace parte pues de la verificación por parte de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es tan amable, me podría aclarar. Yo tengo una empresa que no cumplió con los requisitos de los ingresos, pero sí practicó y le practicaron retenciones de ICA. ¿Esta debe presentar la información o no? ¿Es una persona jurídica? Es una persona jurídica. Sí, señora, debe presentar la información de acuerdo al artículo 1, teniendo en cuenta los literales F y G. Debe presentar la información. Sorry. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Doctora Andrea, hay Sí, cuénteme, Sandrita. cuatro preguntitas más. Usted nos dice si nos colabora con el tiempo. Bueno, a Fabio ya se le respondió su duda. Está Mirley, Joana y Vale Caicedo. Entonces, si nos colabora, por favor, Mirley, para que abra su micrófono. Y en ese orden, Joana y Vale Caicedo. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Cuénteme. Sí, yo tengo una duda con respecto a los ingresos por fuera de Pasto, de la ciudad de Pasto, que decía que tenía que colocarse con el código 43 y número 33333. O sea, en ese formato no van identificados cada uno de los clientes del otro municipio, o Bueno, todos los clientes del otro municipio tienen que ir con el número 3333. para las actividades en otro municipio vamos a tomar como concepto 515. El tipo de documento es 43. ¿Listo? En el número de identificación 9 veces 3 y en el campo que dice razón social vamos a diligenciar ingresos fuera. ¿Dónde vamos a mirar ingresos en otro departamento, en otro municipio? Entonces vamos a tomar la nomenclatura del DANE y detallamos a qué departamento y a qué municipio corresponde. Entonces vamos a diferenciar por municipio, o sea, cada municipio que tenga ingresos, entonces lo va a detallar. Usted no tiene que detallar los terceros. Vale, es el valor completo de que se generó en el otro municipio. Sí, señora. El valor acumulado. Listo, ya. Muchísimas gracias. Claro, con mucho gusto. Continuamos, por favor, con... Qué pena meterme allí. ¿Las compras también se hace el mismo método? O sea, si yo compré en otros municipios diferente a Pasto, ¿se acumulan igual? No, señor. Las compras en otros municipios no se deben informar. Únicamente las de Pasto. Continuamos con prontitud, por favor, con Joana y con Vale. Ya las demás preguntas sí tendrían que generarlas al correo, que ya lo hemos dado por el chat. Entonces, por favor, Joana. Si no está Joana, Vale Caicedo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto a los consorcios y uniones temporales en el formato de ingresos. Cuando uno presenta la DIAN, uno hace la discriminación según el porcentaje de participación consorcial. Para el municipio de Pasto, ¿cómo le doy el manejo a esa relación de ingresos consorciales? La resolución no nos especifica que debemos detallar, ¿ya? Pero sí se lo puede hacer, sí se puede hacer esa distribución en el formato 2007 para poder detallar la participación porcentual. Igual también la relaciono por cada consorcial, o sea, cada consorcial va a presentar su isógena, entonces ellos también, ahí uno, como digamos, hace esa clasificación ya como ingreso propio, como participante del consorcio. O sea, cada participante hace su información exógena, presenta su información exógena. Y el consorcio presenta la información de sus ingresos y puede detallar como tercero la participación de cada socio.
¿Sí? Muchas gracias. Listo, sí, Vale, señora. Caicedo, por favor. Buena tarde, muchas gracias. Me quedó una duda y sobre el tema de las ventas post. Usted dice que en los ingresos debemos reportar a todos los terceros si no existen cuantías menores. En el caso de la empresa, las empresas que manejo, hay ventas post y nunca hemos identificado a los compradores. O sea, no tenemos la información para reportar esos ingresos. Es imposible hacerlo. Como manifesté y como dice la resolución, los ingresos que no se puedan identificar, como el caso de las ventas post, lo podemos clasificar en ingresos por cuantías menores. No hay problema. Vale, gracias. Doctora Andrea, muchísimas gracias. Doctor Mario, le paso a mi compañero Omar Henry para que haga el cierre. Y le recuerdo que esta conferencia, con la autorización pues de ustedes, queda grabada. Tienen que hacer la solicitud al WhatsApp o al correo del colegio contadoresuroccidente@gmail.com para que la puedan visualizar. Omar Henry, muchas gracias a todos. Mil gracias, Sandrita. Bueno, como ustedes pudieron observar, estuvimos cerca de 300 personas participando de este chat. Les agradecemos a Mario Narváez la gentileza que tuvo el escuchar nuestra petición y darnos la oportunidad de sacar al aire esta capacitación. Lo mismo a Andrea Torres, muy amable doctora por su presentación. Esperamos contar con su apoyo, sabemos que está al frente de esto y como tal estamos pendientes de su colaboración, cada uno de nosotros que tengamos alguna inquietud. A Sandra Burgos, a la Junta del Colegio, agradecerles por darnos estas oportunidades de ser partícipes de estas charlas que a todos nos interesan y que, como dice Alex, nos hace ganar platica a la antigua. Igualmente a cada uno de los participantes por estar pendientes del colegio. Mil gracias a todos, que tengan una muy linda tarde y nos veremos en el próximo evento que será el día jueves. Hasta pronto.